Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro newsletter Esencia de Mujer, un espacio donde compartimos historias que inspiran, experiencias de autoconocimiento y el camino de mujeres que desde su autenticidad generan un impacto positivo en su entorno. Hoy nos acompaña una mujer cuya historia refleja crecimiento, coherencia, transformación y un legado. Hola Andrea, gracias por acompañarnos en este espacio. Querida Paola, un gusto estar contigo, encantada de tener este espacio y ser partícipe, así que muchas gracias a ti. Bueno, conozcamos un poco de nuestra invitada. Andrea Heredia Chucatini es psicóloga organizacional con más de 12 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos y desarrollo de talento. Andrea se formó en psicología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, y ha complementado su trayectoria con especializaciones en la selección por competencias, inteligencia emocional, psicología holística con un enfoque en mindfulness. A lo largo de su carrera ha acompañado procesos de reclutamiento, evaluación de competencias, capacitación y desarrollo profesional, siempre con una convicción clara: poner a la persona adecuada en el centro de las organizaciones. Pero su mirada sobre el desarrollo humano no nace únicamente de su experiencia profesional. Su propia historia ha sido una fuente profunda de aprendizaje y transformación. A partir de distintos desafíos personales, entre ellos convivir con fibromialgia, Andrea fortaleció una visión más integral del ser humano, comprendiendo que lo laboral, lo emocional, lo personal y lo espiritual no pueden separarse sin impactar el bienestar y la coherencia de las personas. Hoy uno de sus principales propósitos es acompañar a profesionales en el desarrollo de su propia marca personal desde la autenticidad, ayudándolos a reconocer que su verdadera diferenciación está en su historia, en sus valores y en la coherencia con lo que piensan, sienten y hacen. Andrea, es un gusto de verdad tenerte con nosotros. Me encanta todo este manejo de marca personal que se ve, se siente y se visualiza a través de tus redes sociales. Tu apellido, Chucatini, aparece con mucha fuerza en tu historia. ¿Qué valores sientes que heredaste de tu abuelo, el señor Lucio Chucatini, y cómo se han convertido en ese sello visible en tu forma de trabajar, liderar y sobre todo de honrar ese legado que inició con tu abuelo? Bueno, Paola, el gusto es mío y a ver, comentarte un poquito de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, como bien mencionabas, Lucio Chucatini, es sastre. Él tenía, bueno, inició con una sastrería bastante pequeña. Recuerdo que me contaban que él tenía que dormir ahí, por ejemplo, para cuidar el espacio, ¿no? Entonces, y bueno, él nace en Oruro, en una provincia propiamente de Oruro. A corta edad se queda huérfano, ¿no? Eh, y eso lo motiva a tener que, pues, empezar a trabajar. Y creo que lo hace grande es la perseverancia, la disciplina y esa calidad humana que él tenía para atender a las personas y para hacer el trabajo que hacía, ¿no? Entonces él inicia con cosas muy básicas, ¿no? Pero las convierte en cosas más grandes y creo que eso solamente lo logra a través de su esfuerzo, ¿no? Él logra tener tijeras de oro a nivel nacional, también de plata, logra también tener un viaje junto con mi abuela a París, ¿no? Donde participó en un desfile de modas con sus creaciones. Justamente la sastrería se llamaba Creaciones Chucatini, sastrería, ¿no? Y con el tiempo, pues va teniendo un trabajo de alta calidad, lo cual lo lleva a vestir a a diferentes personas que en su momento tenían pues un estatus político, económico mucho más alto y reconocido en el entorno.
Y él me contaba, y también, bueno, por parte de mi mamá, que ella creo que igual es referente en toda la historia, eh, que en ese momento muchos de los políticos y ciertas personas pues lo buscaban porque decían que los trajes que él hacía eran muy a la medida y se sentían muy cómodos. Yo recuerdo que de pequeña lo acompañaba a la sastrería y veía cómo atendía y realmente él tenía una calidad en la atención única, ¿no? O sea, y nunca lo he visto enojado, molesto, siempre era con una sonrisa, en su trabajo era muy preciso, ¿no? Y él logra tener diferentes tiendas y diferentes lugares donde empieza a crecer, ¿no? Mi mamá creo que también va ahí justamente siguiendo su legado, pero más allá del que sea un ejemplo, creo que lo hace también de corazón, ¿no? Muchas veces como personas creo que tenemos algo que no es tangible, algo que a veces no se puede tampoco explicar, que te motiva y te jala a hacer ciertas cosas. Y ella también se dedica a un tema de tejidos en máquina, en alpaca, ¿no? Y saca igual el apellido de mi abuelo, un poco resaltándolo, ¿no? Y él ya le dedica igual mucha paciencia, ella se dedica mucho a enseñar, entonces creo que el enseñar igual es un reto bastante bonito y sin dejar de lado lo que era su familia, ¿no? Entonces, de estas historias y de ahí creo que parte el tema de Chucatini, que realmente a lo largo de mi vida he ido teniéndolo presente y viviéndolo y sintiéndolo por sobre todo con mucha fuerza. Y ya en todo el análisis y todo lo que voy pasando a medida de los años, pues me doy cuenta que de ahí nacen muchos de los valores básicos o principales que voy teniendo como persona y como profesional, ¿no? Entonces creo que los valores que rescato de mi abuelo y de mi mamá viene a ser la ética, la calidad humana, el profesionalismo, la atención al cliente, que siempre es un desafío, y por sobre todo la autenticidad, ¿no? Porque ellos, a pesar de todo, eran así en casa y eran así también en el trabajo, ¿no? Entonces había mucha consistencia en ver eso y creo que ha sido para mí un gran ejemplo y por ende me ha dejado unos valores sumamente sólidos. Valores que vienen con un legado. Y vemos que ellos han iniciado en toda esta parte de la costura. ¿Cómo ha sido tal vez para tu familia el que tú no sigas tal vez la tradición, el nombre, la marca como tal y te dediques a algo que creo que casa mucho con lo que dices en el tema de los valores que fuiste aprendiendo, la forma de ver, tratar a la gente? eh, que te dedicas a toda la parte del desarrollo humano, recursos humanos. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido ese de plantearles, yo llego hasta acá, pero mi camino es otro? Claro. Mira, mi abuelo, y bueno, por parte de sus hijos, mis tíos, mi mamá, en gran parte tienen carreras dentro de la parte administrativa financiera, que eran carreras y que son todavía carreras bastante interesantes. Yo recuerdo que cuando estaba saliendo del colegio, mi abuelo me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije psicología. Él no estaba muy satisfecho con la respuesta y me dijo, pero ¿por qué no estudias contaduría, administración? Y bueno, yo le explicaba que realmente la psicología me llamaba, ¿no? Y como te decía, tanto mi mamá como mi abuelo tenían mucha consistencia en esto de calidad humana. Entonces, respetaban mucho y creo que también apoyaban mucho. Y por trasfondo, creo que lo principal era los valores. Creo que si bien es una actividad diferente a la que a lo que mi abuelo y mi mamá realizaban, el trasfondo es la forma en la que se la hace, ¿no? Y qué tan contento te sientes con eso. Mi abuelo, yo lo veía haciendo su trabajo con mucha pasión. Realmente, el cortar la tela, la atención al cliente, la dedicación que le ponía,
realmente era increíble. Para mí, yo recuerdo que iba siempre a verlo a la sastrería y me encantaba trabajar en teoría porque era pequeña y lo veía bastante, con bastante detenimiento, ¿no? Y mi mamá también, la he visto enseñando, la he visto hablando con proveedores, con clientes, igual trabajando en casa, ¿no? Sin dejar la familia. Entonces, creo que siempre he tenido su apoyo y creo que al inicio sí, tal vez había cierta duda por incluso la época y tal vez la forma de educación, de costumbre que ellos tenían, pero después de unos años, ya casi cuando mi abuelo estaba en los últimos años, me acuerdo que me decía que estaba feliz, porque al final, bueno, tenía una carrera profesional bastante estable, sólida, y en su momento igual había ciertas oportunidades, y él me decía qué bueno, ¿no? O sea, realmente sentía esa su felicidad de estar tranquilo con lo que había pasado y sentirse feliz, ¿no? Orgulloso por lo que veía más a futuro, o sea, ver en sus nietos, ¿no? Y bueno, tengo también ahí mis primas, primos que también con diferentes carreras, pero llegan a éxito también, ¿no? Como dices en tus publicaciones de LinkedIn, con el sello Chucatini, cien por Correcto. ciento honrando el apellido, honrando el legado a través de algo que te apasiona. Y así iniciaste tu camino profesional como pasante en una consultora. Mirando en retrospectiva, ¿qué aprendiste en esa primera etapa que hoy sigues aplicando con principios no negociables en tu carrera? Bueno, ¿sabes? Algo interesante que me ha ayudado mi experiencia laboral específica en lo que ha sido selección de personal ha sido el ver una variedad de profesionales, ¿no? Y bueno, como todo en la vida, pues hay de todo, ¿no? Y me he dado cuenta en análisis, y ahí yo también me ponía un poco a comparar con mi experiencia, con mi camino, que los primeros pasos en una carrera profesional tras uno sale de la universidad o empieza a trabajar durante el estudio son clave para el desarrollo posterior que viene dentro del profesional. ¿Por qué? Porque tiene un impacto muy fuerte en la persona y en los hábitos, en los valores, en la forma de comunicación, forma de trabajo que va a tener la persona en otros entornos, ¿no? Yo afortunadamente tuve una pasantía que duró corto tiempo, porque luego tuve la oportunidad de subir como asistente. Pero lo que realmente me gustó y me impactó, digamos, fue que no solamente aprendía un tema de procesos, procedimientos, de llevar la teoría a la práctica, que siempre hay una brecha interesante que uno va aprendiendo, ¿no? Sino que también aprendía sobre las personas y obviamente ahí veía cómo en algunos casos los valores pues no puedo decir que no están cimentados, sino que en su momento tal vez no les toman el nivel de importancia o el nivel de conciencia que corresponde. En algunos casos puede ser intencional, no intencional, ¿no? Creo que nunca es algo que se puede determinar ni juzgar, pero creo que esa etapa para mí ha sido clave, ¿no? Hoy mirándolo hacia atrás agradezco porque de no haber tenido esa guía, esa orientación, esos primeros pasos con esa exigencia, ese nivel mm, de atención que me pedían, de nivel de análisis, tal vez no hubiera sido la misma profesional que hoy soy, ¿no? El mismo contexto y el entorno que te brinda una organización, una empresa en esos primeros momentos, tiene una influencia importante en tus próximos pasos, ¿no? Ah, para mí, realmente la consultora en la que he estado venía acompañada de muchos retos y muchos desafíos y por naturaleza también se generó mucha confianza, lo que me ha permitido realmente desenvolverme y también
reconocer los errores porque son natos en todo el mundo, ¿no? Pero los aprendía y me enseñaron a ver estos errores como realmente oportunidades de crecimiento, no como algo culposo, sino Ajá. como una posibilidad de mejorar. Y evidentemente en el área de selección, porque esta consultora pues estaba en lo que era selección de personal por sobre todo, realmente tienes que tener valores eh, no negociables, porque bueno, en la época en la que yo inicié a trabajar, todavía existían algunos temas de que el candidato, digamos, quería dejarte algún regalo, pensando que esa era la forma en la que podría tener el puesto, ¿no? Y, y no era la manera, ¿no? Entonces, desde ahí yo tenía muy claro que en la selección uno tiene que ser muy neutral, ¿no? Tiene que primar la honestidad, la sinceridad y por ende la confiabilidad en la información y en el criterio que uno va construyendo a medida que va conociendo a la persona. Entonces, y bueno, ya con toda la experiencia hoy en día sí te puedo confirmar que realmente el conocer cómo un profesional ha iniciado te puede dar muchas pistas de cómo puede ser hoy en día en cancha, en una organización y para qué tipo de organización puede estar la persona preparada o puede tener un mejor desenvolvimiento. Exactamente. Y normalmente es el 80-20. El 80% es iniciar en la vida real con prácticas, viendo y llevando toda la práctica, el 80%. El 20% es la teoría de lo que viste 5 años de universidad. No, porque la realidad muchas veces difiere en mucho dependiendo tu país, tu ciudad, tu entorno empresarial a lo que dicen los textos. Y los desafíos siempre van a estar presentes y como dices, el tema de la cultura, los valores, ese proceso tan delicado que es la selección para los cargos que las empresas confían en la empresa de outsourcing para cabalmente tener a esa persona idónea, ¿no? Que esa persona que no empiece con esas cosas de te doy un regalo para que me beneficies, o sos mi amigo, sos mi hermano, beneficiame, y la transparencia con la que se tiene que iniciar un proceso tan importante y en el que hay que darle mucho valor, porque al final es una persona que va a entrar a ocupar un puesto laboral, que va a tener la responsabilidad de un proceso, muchas veces de personal bajo su cargo, entonces el trabajo que realizas realmente es un trabajo que digo a pinzas, de Sí, mucho, de mucho análisis, de mucho criterio y sobre todo donde priman los valores para poder encontrar al candidato idóneo. En esta parte, hablabas de haber atravesado ciertos desafíos, ¿no? Incluso tal vez algunos no han sido muy justos. ¿Qué descubriste sobre ti misma en esos momentos y cómo influyeron en la líder en que te has transformado el día de hoy? claro. Definitivamente en ese proceso, em, en ese preciso momento, es natural que uno no es totalmente consciente, ¿no? Y ahí es un poco donde tal vez un poco lo uno a las otras respuestas, que al final tu guía van a ser los valores, porque uno en la situación es como cuando tienes un evento donde, no sé, te roban, ¿no? Uno puede decir, no, yo lo pego, yo lo golpeo, yo me defiendo, pero llega el momento que quedamos estáticos, ¿no? Pasa lo mismo en estas situaciones que son desafiantes o que tal vez no son justas. Uno piensa que va a actuar de una forma, pero al final tal vez no lo hace. Y lo que yo me he dado cuenta es que ahí lo que va a primar es los valores, la forma en la que uno piensa y ha ido desarrollándose. Eh, para mí realmente hoy en día, o sea, ya mirando en retrospectiva igual y un poco también hacia el futuro, veo que los desafíos son
o bueno, en su momento han sido afrontados con esa esencia y esa autenticidad. ¿Y a qué me han acercado? A conectarme más conmigo misma, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en entornos que son poco justos, que son también parte de la vida que uno va teniendo, creo que siempre los vamos viviendo. Creo que lo que más nos acerca es el apegarnos y el reconectarnos con nosotros mismos. Yo en algunas conversaciones, en algunas capacitaciones que he dado con algunos jóvenes, les decía, lo importante es que volvamos hacia nosotros, a nuestra base, porque no es malo que nos desconectemos, nos perdamos un poquito en el camino, es válido, ¿no? Somos seres humanos, está bien, pero lo importante va a ser retornar a nosotros. Y el retornar a uno mismo, esa esencia, es lo que nos permite afrontar estas situaciones y después verlas como realmente un aprendizaje. Por más que no haya sido muy grato, acaban siendo un aprendizaje y tienen un propósito y ese propósito pues hay que agradecerlo y hay que honrarlo también, porque al final hacen parte de nuestra historia y nos hacen mejores personas si así lo decidimos. Exactamente. O mejor dicho, te enseñan a qué tipo de persona muchas veces no quieres ser o no quieres llegar a ser. Entonces, todos los procesos que atravesamos en nuestra vida, tanto personal como profesional, son aprendizajes. Son aprendizajes para mantener esa rueda de la mejora continua en constante movimiento, que cuando encuentre una piedra que la atasca, como dices, puedas volver a ti y seguir avanzando, puedas encontrar nuevas luces que redirijan tu camino. Y eso es muy válido y creo que esa es la esencia de todo ser humano, poder ser resiliente ante cualquier adversidad que se te presente. Y es parte del crecimiento de un profesional. No todo en la vida es un camino de rosas o un camino llano. Vamos a encontrar piedras en cada etapa de nuestra vida en diferentes situaciones. Durante Totalmente. 8 años trabajaste en esta empresa, en esta empresa de outsourcing en recursos humanos. Te ha tocado entrevistar perfiles demasiado diversos. ¿Cuál dirías que fue tu experiencia laboral más enriquecedora y por qué marcó un antes y un después en tu mirada profesional? Bueno, a ver, creo que el trabajar, eh, me refiero con otras personas cuando estás en estos momentos de entrevista, eh, el ser una empresa de outsourcing te lleva a tener diferentes rubros, diferentes miradas, y para mí eso ha sido enriquecedor. Creo que, bueno, durante mi experiencia laboral tuve una etapa en que pasé de analista a responsable, ¿no? Para mí creo que ese momento ha sido clave porque me dio la capacidad de analizar y tener un criterio diferente, ¿no? Por un lado partía el tema de tener mayor responsabilidad, pero por otro lado también veía el tema de la parte humana, ¿no? Y lo que realmente estaba aprendiendo y estaba ganando en cada día, en cada entrevista, ¿no? Independientemente del rango, del nivel jerárquico que estaba entrevistando, cada historia realmente me sumaba más, ¿no? Y ampliaba mi mirada a conocer un poco más a las personas, a los diferentes enfoques y también desde el otro lado de organizaciones, también sus enfoques. Me ha llevado a tener una cierta neutralidad. En algún momento me sentía un poco árbitro porque conoces cuál es el lado de las organizaciones y también de las personas que buscan trabajo. Ninguna es errada, ninguna es mala. Ambas tienen enfoques diferentes. Y creo que en esa etapa para mí ha sido de mucho análisis, de mucha introspección.
y de formar un criterio diferente. Creo que mi criterio del momento de ser una analista, ser una responsable y posteriormente tener ya una jefatura para 2 países, me ha llevado a tener un criterio más amplio y poder ser más asertiva al momento de asesorar a otras personas, al momento de también capacitar, me ha tocado igual capacitar a algunos jóvenes y obviamente también a las organizaciones, buscando un equilibrio. Entonces, realmente para mí, ese periodo creo que es lo que más me ha enriquecido, como te decía, a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y de ahí he empezado, creo, a ampliar más también mi visión. Como bien lo mencionabas tú al inicio, para mí es importante poner al ser humano como centro, ¿no? Y, y considerarnos nosotros mismos, ser conscientes que somos seres humanos, porque muchas veces el día a día nos come, es ¿cierto? inevitable, ¿no? Pero es importante reconocernos y reconectarnos con esa parte humana y ser también, pues, empáticos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que ese momento para mí ha sido clave, me ha traído mucha riqueza en nivel profesional, personal, espiritual también, ¿no? Creo que me ha abierto bastante y bueno, a nivel conocimiento que me ha motivado e invitado a aprender más en su momento. ¿Cómo fue esa transición de Andrea, de analista, pasar ya a una jefatura donde ya sos responsable de 2 países? ¿Cómo ha sido ese desarrollar todas esas herramientas blandas que te da de por sí el liderazgo? Creo que ha sido, eh, para ser honesta, bastante desafiante. En su momento creo que para mí no ha sido muy sencillo, porque realmente sentía mucha presión y mucha responsabilidad. Em, Tenía momentos en los que realmente así lloraba, porque decía, ay, no, no voy a lograrlo, o sea, ya no puedo, ¿no? Muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? Exacto. Entonces, para mí sí ha sido una transición compleja, ¿no? Que al final la miro con cariño porque realmente me ha ayudado bastante. Y en tema de habilidades blandas, creo que me ha ayudado mucho. En su momento igual, creo que he tenido la suerte de tener siempre gerentes, jefes, o sea, mis inmediatos superiores, con una alta calidad humana. Entonces yo acudía a mi gerente a veces con algún tema y me orientaba, ¿no? Ella no me daba la respuesta, pero me hacía encontrar la respuesta, ¿no? Y ahí es donde he aprendido justamente un poco el tema de toma de decisiones. Ahí he reforzado bastante la forma de tomar decisiones, que creo que parte de la autoconfianza. Eh, no sé si alguna vez a ti te pasó, por ejemplo, que en colegio quiere responder la pregunta del profesor, pero no la respondes por vergüenza y luego resulta que tu respuesta la dijo otro y Correcto. estaba bien, ¿no? Creo que a qué persona no le ha sucedido eso hasta en sus años de universidad. Exacto. Y lo mismo creo que nos pasa, y bueno, me ha pasado a mí al momento de empezar a liderar, ¿no? Que inicialmente tenía esas dudas. Decía, ¿y si lo hago así o por ahí? No, mejor no, puede estar mal. Pero cuando me apoyaba en mi gerente, me daba esa posibilidad de responderme sola, ¿no? Me guiaba para orientarme, me coacheaba ahí y poco a poco me iba dando cuenta que el tema era la confianza conmigo. Y a mi equipo de trabajo yo igual siempre les decía, el tema es primero que se lo crean ustedes, el resto va a fluir. Y es una de las cosas que hoy en día creo que me ayuda bastante porque creo que siempre estamos un paso atrás a aprender algo, a desarrollar algo, ¿no? Y mi palabra o mi frase es, ok, Andrea, tú
puedes, tú sabes, ¿no? Y es un poco desarrollar esa confianza. Y evidentemente en outsourcing, lo que me ayuda mucho en el desarrollo de habilidades blandas ha sido el atender a clientes. Ahí pues tienes un gran espacio para aprender mucho el tema de comunicación, el tema de negociación, el tema de escucha, ¿no? Que realmente es algo que he aprendido igual y he ido desarrollando bastante. Me parece hasta ahora que tal vez no, imposible que haya podido aprender al 100. Creo que siempre hay una oportunidad ahí de seguir aprendiendo, pero realmente son habilidades que agradezco en su momento el haber atendido a clientes porque me ha ayudado a desarrollar muchas habilidades de forma rápida, porque yo no tenía la posibilidad de decirle, de darme un tiempo para que mi cliente pueda tener una respuesta. Yo tenía que ya saber organizar, tenía que saber priorizar mis tareas, mis tiempos, ¿no? O sea, tenía que hacerlo a medida que avanzaba. No, no había mucho rango a que yo me detenga a tratar de tomar un curso para desarrollar algo, digamos. Que en la práctica, como tú bien lo decías, es donde tenemos un mayor desarrollo, ¿no? Exacto, y es muy cierto eso que dices cuando uno está buscando, me ha tocado buscar personal para encontrar para mi gente, para mi equipo, y cuando llamas a la empresa que te va a hacer el servicio es lo necesito para ayer, ¿no? Entonces, por Sí, favor, búscame la persona que reúna todo esto y que quiera trabajar ayer y que ya me entregue el informe del mes. Algo así más o menos, exacto. ¿no es cierto? Entonces, y ahí uno tiene que, como dices, aprender a negociar, hasta para establecer los tiempos, porque yo sé, yo he sido esa cliente apurada que necesita una solución antes de que colapse mi equipo, de que colapse yo, de querer tener a una persona rápido, pero el proceso de selección es un proceso, lo veo. Muy delicado, me ha tocado participar en uno desde el inicio, acompañar ese proceso y he aprendido que no es algo tan sencillo, ¿no? Hay un tiempo en que se reciben los candidatos, hay un tiempo para seleccionar aquellos que cubren los requisitos de la empresa. Entonces, son procesos donde uno también como cliente, y creo que ahí entra la parte de negociación que hablas, de decirles ok, te hago el servicio, pero no va a poder ser tan rápido porque existe esto, hacer que el cliente apurado entienda que si quiere la mejor persona, el proceso tiene que llevar los tiempos acorde a lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, ahí entiendo toda esa parte, esos desafíos que muchas veces enfrentan todos los que se dedican a este sector. Y hablando de esta parte de selección de personal, tú llevas ya más de 12 años trabajando en esta parte. ¿Cómo ha sido el cambio en el mercado de cómo iniciaste a lo que es hoy en día? Para que tipo consejo lo puedas dar a aquellos jóvenes o personas que después de mucho tiempo quieren cambiar de trabajo. ¿Cómo ha cambiado esta dinámica en estos 12 años? ¿Sabes? Es algo súper interesante. Yo recuerdo al inicio, cuando eran mis primeros procesos de selección, había era más predecible, tanto desde la parte de solicitudes bueno, de las empresas que requieren personal como del mercado laboral. Entonces tú sabías en qué época, en qué medio, cómo para llegar a esto, al otro, ¿no? Eh, y también el personal que te llegaba venía, no sé, voy a poner un ejemplo simple. El tema de la entrevista, te venían formales, te venían puntuales, es más, con tiempo de anticipación. ¿Qué pasa a lo largo de los años? Por un lado, eh, cambia esta tendencia, porque antes, te digo, no sé, épocas altas eran febrero, marzo,
¿no? Antes de mayo especialmente. Después de mayo empezaba en junio y antes de diciembre, noviembre, hasta ahí eran épocas que tenían mucho movimiento e incluso por tipo de posiciones. Hoy en día y tras la pandemia, que ha sido un factor muy importante al momento del cambio, ya no hay esa estabilidad, o sea, esas tendencias que podías medir y proyectar para procesos de selección, ya sea para la búsqueda o como veías tú que estaban los requerimientos de personal. Hoy ya no, yo ya no veo una tendencia, ¿no? Que te pueda decir qué época es más alta y qué época es más baja. Tiene un movimiento más disperso. Esto, además de del cambio en el tipo de requerimientos, porque antes eran requerimientos un poco más específicos, luego pasan a ser requerimientos más todólogos y hoy en día se está yendo una transición donde también estamos volviendo a posiciones más puntuales, ¿no? Más de especialistas. Por otro lado, a nivel de las personas, igual había un cambio muy fuerte en tema de formalismo, ¿no? Lamentablemente la formalidad, que creo que en algún punto era algo implícito, y creo que ahí va el tema principal, muchas de las cosas que eran implícitas al momento de buscar un trabajo, hoy ya no lo son, ¿no? Exacto. Y ahí es donde también parte un poco mi interés de generar esto del desarrollo de la marca personal desde la esencia, ¿no? Porque se ve reflejado en este tipo de espacios laborales. Yo he tenido mil oportunidades y hasta ahora me pasa que, no sé, la persona que estaba buscando trabajo un montón llega a ser seleccionada, está siendo contratada, no te llega a presentar los documentos, está 1 o 2 días y bueno, pues se retira, ¿no? Entonces hay mucha informalidad por parte de las personas. Y bueno, en tema de organizaciones son otro tipo de factores que hacen diferente el mercado laboral. Es por eso que en el tema de marca personal, y ahí va creo el consejo, digamos, para aquellas personas que están buscando trabajo o que es su primer empleo, es que sean estratégicos y que sean coherentes y consistentes con lo que realmente quieren. Sé que a veces es muy idílico, porque me ha tocado escuchar, pero Andrea, yo quisiera trabajar de esto, pero no, pues no, hasta que haga eso, yo qué hago y mis responsabilidades, ¿no? Y es válido también, pero cuando se ve esta inconsistencia, cuando sabes que la persona toma el trabajo por desesperación y al Ujú. momento se te va porque tuvo una mejor oportunidad o porque no le gustó el entorno o porque no era lo que esperaba, y es porque él no tenía, esta persona tal vez no tenía la claridad y no ha sido consistente con su esencia. Exacto. Y para llegar a eso, es importante que las personas hagan búsquedas laborales con estrategia. Muchas veces, y me pasó en algún momento de mi etapa sin trabajo, que estuve unos 6 meses, que mandaba currículums a todo, ¿no? Ya después aprendí que no es lo más ideal, porque uno acaba quemando su currículum y realmente tenemos que buscar las convocatorias que realmente están acorde a lo que nosotros esperamos. Caso contrario, no vamos a estar satisfechos en el lugar que estamos y eso se va haciendo visible. Y por más que sea el mejor salario y todo, si no estamos satisfechos, no va con nosotros, con nuestros propósitos, eso es visible y tu desempeño es el que se ve mermado y al final puede ser una referencia de no, su desempeño no fue bueno, y Exacto. posiblemente no era eso, sino que simplemente no había esa consistencia entre lo que realmente quiero hacer y si lo estoy haciendo y cómo lo estoy buscando. En las búsquedas es importante que puedan revisar y tener claridad de un objetivo, ¿no? Obviamente con una brecha de, ok, ¿cuál es mi nivel negociable, ¿no? ¿Qué cosas sí estoy dispuesto a negociar, qué cosas no? Y también una realidad con mis responsabilidades en el día a día, ¿no? Entonces, yo parto de que las personas sean sinceras consigo mismas y que tengan estrategia al momento de buscar, que no manden el currículum por enviarlo porque
el mercado también es pequeño y eso dice mucho. A lo largo de tu trayectoria, y hace rato lo volviste a mencionar, siempre has puesto a las personas como eje central de las organizaciones, de los procesos, y como bien lo decías ahorita, ¿no? Que conecte con ellos. ¿En qué momento has entendido que el liderazgo no es solamente gestión, sino también ese acompañamiento humano en estos procesos que, como bien acabas de mencionar, a veces se caen porque la persona que se postula no tiene un norte fijo hacia dónde se está postulando? Entonces, ¿cómo te ayuda a ti el liderazgo a gestionar todas estas etapas en el proceso de realizar una selección de personal? Eh, Creo que, sabes, parte mucho también de cómo yo lo vivía, ¿no? Em, Creo que en todos los entornos uno tiene compañeros, colegas y vas conociendo a las personas y bueno, era inevitable no analizar y evaluar y hacer comparaciones, pero en el sentido de sacar cosas que realmente sean positivas y de análisis. Entonces, em, creo que ahí, por ejemplo, para mí ha sido clave, ¿no? El ver cuando una persona, yo tenía mis compañeras, digamos, que conocía que realmente su sentir, digamos, no era el, el mejor, no estaban tan felices como quisieran, digamos. Y había una coherencia cuando se hablaba a nivel de desempeño, ¿no? Entonces, en ese momento, un poco yo entraba conversando con esos temas y ahí fue cuando creo que empecé igual a desarrollar un poco más el tema del liderazgo. Y para mí algo que ha marcado dentro del liderazgo ha sido también el tema de asesoramiento, ¿no? De tomarlo desde un acompañamiento. Y ahí para mí ha sido muy fuerte esto de que cuando la persona realmente no lo siente, no es algo honesto consigo mismo, no va a estar conforme. Lo he Exacto. visto en otras personas, lo he visto en mi persona en algún momento y es algo que uno no puede evitar, que uno pueda ocultar, es algo que se da. Y mientras más conscientes seamos de ese tipo de situaciones, es mucho más sano para nosotros, ¿no? Y ahí es donde también yo empiezo a entrar un poco en tema de bienestar, ¿no? Donde, si bien para mí siempre ha sido importante poner al ser humano como tal, ¿no? Dentro de, em, es también cómo vivimos esa humanidad, cómo, qué tan conscientes somos de ello para poder expresarlo hacia afuera. Entonces creo que ahí para mí ha sido bien interesante las experiencias, lo que también, y ahí creo que concateno la información con el tema de entrevistas, porque las personas te cuentan. Yo la verdad que en entrevistas siempre trataba de que sean conversaciones, porque a mí me gustaba conocer a la persona que estaba ahí, cuál realmente era su motivación, cuál era su sentir, porque no me servía tener a una persona maravillosa que tal vez no iba a ser feliz en una institución y se me iba a ir, ¿no? Claro. Entonces, esa parte creo que para mí ha sido clave y me ha ayudado mucho el tema de liderar y de acompañar a las personas en esos momentos, sea candidatos, porque también me ha tocado en entrevistas dar recomendaciones o mi punto de vista de lo que yo observaba, ¿no? Muchas veces no te dan el feedback de Ujú. tu entrevista o algo, y en algunos casos sí yo me animaba a decirlo siempre y cuando la otra persona esté abierta a escucharlo, porque creo que podía ser de aporte para esa persona, ¿no? Y ahí es donde me empieza a entrar justamente este tema de acompañar a las personas en este proceso, que creo que mi experiencia me ha permitido ver con mayor amplitud y de forma más integral.
¿Recuerdas en qué momento tú te diste cuenta que ya estabas con un liderazgo consciente en estos procesos? Que dijiste, wow, o sea, ya tengo todas las habilidades blandas, realmente estoy desarrollando, tal vez hayas tenido personal acompañándote, tal vez hayas estado sola, pero ¿en qué etapa te diste que ya estabas formando ese criterio de líder? ¿Sabes? Yo creo que pasó, o sea, te voy a hablar en años, ¿no? Debió ser hace unos 2 años, ¿sí? Donde realmente yo era más consciente de ello y donde también ya he empezado a querer potenciar esto y por sobre todo también hacerlo como un propósito de a través de eso lograr dejar algo en las personas positivo y dejar una huella que les permita aportar o sumar dentro de su desarrollo como personas. Eh, pues sí, hace unos 2 años, 2 años y medio, yo ya tenía la jefatura. Creo que ya tenía un nivel de conocimiento y de manejo bastante interesante. Y ya después empecé justamente a notar que personas, incluyendo candidatos, digamos que en algún momento, y hasta ahora he tenido la grata sorpresa y, no sé, lindo momento de que me decían, usted me entrevistó y que me alegra que esté bien. La otra vez me escribió una persona y me decías, no solamente le escribía para saber cómo está, felicitarla por su nuevo empleo y porque la recuerdo con mucho cariño desde que me entrevistaba, ¿no? Entonces, he empezado a recibir muchos mensajes de esa manera donde realmente me daba cuenta que tenía una influencia en algunas personas y ahí es donde empiezo a reafirmar que podría hacer algo más por las personas. Para mí algo que ha sido siempre un poco difícil de identificar era cuál era mi propósito, ¿no? Y justo hace unos 2 años, 2 años y medio, empiezo mucho a analizar eso y parte justamente en el de dejar algo positivo en las personas. Por más que sean pocas, mi interés es que esas personas, si hay algo que yo pueda compartir, en algo que yo pueda acompañar y esto les va a hacer crecer y ser coherentes consigo mismo, eh, pues me sentía más feliz. Y ha sido cuando empezó a ver resultados, empezó a tener comentarios, y obviamente eso ha sumado también a generarme más confianza y realmente tomar ya una posición de liderazgo y sentirla. Creo que al inicio era más, ok, créela, créela, pero luego ya la sentía y la vivía con más soltura. Con más soltura, con más conciencia, con más convicción y con más creencia en ti misma de que estabas haciendo un proceso adecuado y ayudando a transformar las organizaciones a través del personal que te tocaba seleccionar, ese personal idóneo que veías que no solamente estabas viendo que ya listo, que se ocupa, que se llene el cupo de la empresa, que esta persona encuentre el trabajo, sino que ibas también a ver el bienestar de la persona que estaba postulando, ¿no? Que sea un proceso sostenido a largo tiempo, ¿no? Que no sean personas que entran y se salen, sino que funcione para ambos, tanto para para la empresa que está reclutando como para él, la persona que está buscando el empleo. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál ha sido tal vez la experiencia más dura en un proceso de selección que te ha tocado vivir? ¿Cómo has podido enfrentarla y qué aprendizajes te han dejado para identificar antes de que vuelva a surgir algo así? Bueno, a ver, creo que la más relevante en torno a tu pregunta
Debía ser al inicio ya cuando llevaba cargos un poco más altos, ¿no? Todavía cuando era analista, digamos, entre asistente a analista. Eh, Fue una persona que en todo mi proceso y en todo lo que realmente el detalle que yo le ponía me salía bien y fue seleccionado, fue todo. Después de un tiempo, sí, efectivamente la persona pues no tuvo un buen desempeño y se acabó retirando de la empresa, pero después sí me enteré por noticias a través de redes sociales, pues que esta persona estaba siendo buscada por un tema de robo, pero un robo agravado. Wow. Entonces, para mí fue realmente un shock, ¿no? Pero también fue doloroso. Y en muchos procesos a veces me ha pasado eso y es algo que creo que igual al final he aprendido a llevar. Yo creo que lo hacía con tanta pasión que a veces cuando algo no funcionaba me dolía a mí y era como que ¿por qué no he llegado a ver eso más? ¿No? Ujú. Porque evidentemente no todos los procesos son al 100, ¿no? O sea, siempre hay, las personas somos sumamente diversas y eso es algo que he aprendido bastante, porque luchaba, como te decía, con eso de realmente sentía dolor, pero en el corazón de que realmente esa persona haya sido así y yo no me haya podido dar cuenta, ¿no? Y un tiempo sí tenía una afectación muy fuerte por ese sentir de, wow, yo, o sea, esta persona pasó por mi proceso y no sé, no ha sido la mejor persona. Y era como que me culpaba bastante, llevaba mucho esa culpa de decir, pero ha sido mi proceso, ha pasado por mí. Entonces andaba un poco ahí triste, deprimida. En algún punto igual me he cuestionado el seguir en el área, en el seguir haciendo eso, porque realmente me pesaba mucho. Pero creo que igual ahí pues siempre acudía a personas que en su momento eran referentes en mi entorno, habitualmente mis jefas, y le explicaba, ¿no? Yo siempre he sido muy transparente igual con lo que sentía, con lo que pensaba, entonces le decía, mira, yo siento esto, pienso esto, o sea, y realmente me duele, o sea, ya creo que no estoy hecha para esto, ¿no? Y creo que recibía palabras y una orientación bastante sabia, ¿no? Que realmente al final me daba fuerza para continuar, ¿no? Hoy en día sé que no puedo tener control sobre todo y que también soy humana y bueno, que lidio con personas también y que no voy a conocerlas al 100%, no hay batería, no hay método que me garantice que una persona va a ser así siempre, porque bueno, somos seres humanos. El entender, creo, entenderme a mí y entender a otros como seres humanos en su naturaleza, para mí ha sido un aprendizaje grande, ¿no? Eh, lo tomo ya con mucho más conciencia. También lo respeto, ¿no? Pero creo que esa parte ha sido la más dura para mí porque realmente me he cuestionado a mí misma, he cuestionado mi decisión de carrera y casi especialización porque ya llevaba unos buenos años en selección. Y realmente para mí ha sido doloroso a nivel emocional, ¿no? Y el sobrepasar esa etapa, pues para mí ha sido importante, porque creo que si hubiera cambiado de carrera, creo que no hubiera sido lo mismo, porque todo lo que he hecho me ha llevado a conocer mucho a las personas y creo que es algo bien bonito. O sea, es un mundo complejo, cada persona, pero conocerlas es bonito al final. Todo te deja una enseñanza al final, sabes qué puntos tienes que mejorar, sabes salir adelante de todas las situaciones que se te han presentado. Y como bien decías, a veces cuando algo falla en nuestro proceso o en algo, en algún proyecto en el que nos hemos enfrascado, nos echamos la culpa, ¿no? Y ahí empieza nuestro síndrome del impostor a empezar a llenarnos la cabecita de un montón de cosas, pero conocerte y apoyarte en el momento adecuado, en las personas adecuadas, es cierto que eso te ayuda a reconocer.
más allá de que algo te haya podido salir mal una vez, las fortalezas que tienes y todo lo bueno que te ha salido y todo lo bueno que está por venir. Entonces, eso es lo bueno de tener gente en la que te puedas apoyar de manera constante. Acá quiero hacerte una pregunta para los que no conocemos esta parte. ¿Qué es psicología holística enfocada en mindfulness? Mindfulness sé que es, he practicado, he hecho algunos cursos, pero no había escuchado antes el tema de psicología holística. Perfecto. Bueno, la psicología en sí tiene muchas ramas y una de las más recientes es la holística. La holística parte de prácticas o teorías eh, más allá de de las teorías madre, digamos, ¿no? No sé, un psicoanálisis es Ya. una teoría que viene bastante sustentada y otras. La psicología holística trata de ver ya al ser humano, porque en algún punto, bueno, dentro de todo lo que es la psicología, se ve cada una de las líneas, hay la comportamental, la conductual, la psicoanalítica, y son líneas de la psicología que se enfocan en cierto periodo del desarrollo del ser humano o, por ejemplo, la conductual se va a enfocar en netamente la conducta y ese es su foco, ¿no? Pero la integral además de lo que la psicología ya trata, que es comportamiento, personalidad, inteligencia, valores y otros, agrega lo que es la espiritualidad y también suma lo que es la parte biológica, ¿no? Entonces, trata de ver al ser humano desde un enfoque integral, no solamente como un tema personalidad, sino que esto está ligado a un tema biológico, hay un tema espiritual, ¿no? Hay un tema también conductual. Entonces lo ve de forma holística, lo ve de forma completa y no lo disgrega, más bien concatena eh, un hecho con una causa, digamos, ¿no? Y va concatenando información para llegar un poco más allá. No desvaloriza el tema espiritual porque muchas veces lo espiritual está relacionado con la religión, pero en este caso lo espiritual va un poco más allá, ¿no? El tema de energía, el tema del alma, tiene muchas raíces con esto del ki, ¿no? Y tiene terapias para llevar más relacionadas a lo que es la energía y la espiritualidad. Dentro de eso igual se ve, por ejemplo, lo que son constelaciones familiares, ven lo que es la homeopatía, el tema de flores de Bach, que es Ujú. una terapia también que se utiliza. Y dentro de esas también está el mindfulness, ¿no? Junto con lo que es la meditación, Raja Yoga y todas esas líneas que también son terapias alternativas, les llaman, ¿no? Pero que ven al humano un poco más integral, pero sin dejar de lado justamente toda la psicología tradicional y también habla un poco sobre la parte biológica. Todo enfocado en buscar el bienestar integral del ser humano. Perfecto. Exacto. Ahora sí me queda clarísimo. Ahora quiero que pasemos a un punto también de aspectos difíciles que has tenido que pasar y uno de ellos ya a nivel más personal. Hoy en día convives con fibromialgia. ¿Cómo te ha llevado esto, enfrentar esta enfermedad que es crónica, ¿cierto? ¿Cómo te ha llevado a ampliar tu mirada hacia una comprensión mucho más integral del ser humano, más allá de toda la formación que tienes al respecto? ¿Y cómo ha transformado esta experiencia tu manera de acompañar hoy en día a otras personas desde lo profesional y ya desde ese toque humano más personal, más consciente? Ok.
Bueno, la fibromialgia realmente es una condición que yo antes de eso no conocía, ¿no? Antes de tener el diagnóstico propiamente. Eh, y creo que en su momento sí ha sido porque, bueno, genera mucho dolor físico, ¿no? Ujú. Que muchas veces los estudios no te lo dicen, ¿no? Y realmente yo acudía a todos los médicos. He tomado igual un montón de medicinas, he hecho fisioterapias, que era traumatología, eh, medicina general, todas las especialidades creo que pasé. Y también en esa oportunidad empecé a ir un poco más allá porque nada calmaba el dolor, ¿no? Y realmente llegaba un punto en el que era desesperante. Entonces empiezo a pensar un poquito más allá qué está generando el dolor si no es nada físico que se pueda curar con un medicamento. Y empiezo a, a buscar otras alternativas, ¿no? Entre esos, por ejemplo, sale la constelación familiar, el constelar, que es súper bonito, siempre y cuando tienes la creencia y vas con total predisposición, ¿no? Y ahí es donde realmente empiezo a analizar y evaluar un poco también todo lo que en su momento yo estaba atravesando y viviendo y a ser sincera conmigo misma. Y también ahí empiezo a reconectarme conmigo y a ver que realmente había cosas que yo las había descuidado en su momento o que no las había gestionado en su totalidad y que necesitaba reconocerlas, gestionarlas y también soltarlas, ¿no? Y ahí es donde empiezo a ver que hay mucha relación en todo lo que uno come, hace, dice, piensa, en lo que trabaja, en tus hábitos. O sea, realmente ahí me empieza a surgir por un lado la necesidad, pero por otro lado el interés de realmente conocer que a veces un dolor físico no es específicamente por que sea algo físico, sino viene más allá. Viene de algo que tal vez no hemos gestionado correctamente en su momento, de algún dolor que lo hemos ocultado, de algunas situaciones que pueden ser traumáticas que uno las deja pasar, ¿no? Eh, de una mala, y ahí también yo era muy consciente porque entré un tiempo en mucho sedentarismo, dejaba el ejercicio, la comida, ¿no? O sea, realmente me daba cuenta que no era solamente ir a un médico, sino era cambiar y reformular mis hábitos, ser más consciente de mi día a día, eh, respetarme y ahí, como te digo, fue esa reconexión conmigo Ujú. misma de aprender a valorarme y cuidarme yo, porque no lo iba a hacer nadie más y por más médico especialista top, no iba a ser posible, ¿no? Claro. Entonces realmente me lleva a ver que los seres humanos en general no estamos aislados, o sea, y realmente todo lo que vamos haciendo, todo, hasta la forma en la que pensamos, es muy importante hacerlo lo más consciente posible, ¿no? Entonces, ahí justamente en ese periodo, ya después de que tuve el diagnóstico y todo, ya estaba un poco mejor y justo vi esta maestría en psicología holística y me llamaba mucho la atención porque estas terapias alternativas que yo también las había experimentado y que en su momento tenían un impacto diferente en mí, eh, yo decía que podían ser de mayor conocimiento para otras personas, porque en el camino también he conocido muchas personas que también sufrían de diferentes dolores, algunos obviamente biológicos, otros que tal vez no se halla el por qué o el cómo, o que simplemente estás con medicamentos, pero no es la cura esa, ¿no? Y realmente a mí la fibromialgia me ha enseñado a cuidarme y a tomarme más atención, no dejarme de lado. eh, y en ello es que realmente me empiezo a interesar mucho más por esa integralidad del ser humano. Tomo ese estudio
y en el día a día en realidad voy aprendiendo mucho más. El estar con tantos médicos, tantas pastillas y tantas cosas me llevó a averiguar igual un poco más de la parte biológica. La biodescodificación también ha sido algo súper interesante que he tenido un conocimiento básico todavía, pero sí la he llevado. El tema de meditar, ¿no? O sea, todas estas prácticas que creo que en algún momento tal vez no les tomamos mucha atención, pero son importantes para tener un bienestar, ¿no? Y llegar a lo más parecido a un equilibrio, mejor dicho, tal vez una armonía en Ujú. la vida que vamos teniendo. Como hay un dicho que es lo que la mente calla, el cuerpo grita, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, muchas enfermedades pueden desatarse por todas aquellas causas que tú has dicho, cosas que no he atendido, cosas que me he descuidado, cosas que absorbo y no las canalizo de otra manera. eh, Realmente poder llegar a tener esa conciencia de investigar, de saber qué me pasa, de ir un poco más allá de conformarse con un simple diagnóstico o de conformarse con vivir eternamente con pastillas, sino ir buscando otro tipo de alternativas que te ayuden a tener mejor calidad de vida y obviamente que puedas encontrar ese bienestar y ese equilibrio que te permita continuar con lo que te apasiona, también tener ese tiempo de cuidado y de poder volverlo, como decías, todo algo integral para tu propio bienestar y que eso se transmita también hacia las personas con las que te toca trabajar. Es un desafío que creo que lo estás llevando muy bien. Sé que convivir con la enfermedad muchas veces no es fácil porque se presentan estos dolores intensos. Em, bueno, desde mi perspectiva, tengo un amigo que sufre de esto cabalmente y sé lo que le toca pasar muchas veces, pero sé la fuerza humana que saca y ese entendimiento de querer aconsejar también a las personas a tener una vida mucho más saludable. Y también va, creo, con lo que el tema que estamos hablando hoy, que es esa búsqueda laboral, de que las personas vayan donde se sientan bien y de que exista también por parte de las organizaciones y las empresas ofrecer ese bienestar, porque hoy ya no solamente hablamos de tener un buen clima laboral, hoy hablamos de que exista bienestar organizacional, ¿no? Cabalmente para mantener en alto la productividad de las personas. Hoy trabajas el concepto de marca personal desde la esencia y no desde la apariencia. ¿Cómo se conecta esa visión con tu propia historia, tu propia resiliencia y con el legado familiar tan fuerte que tienes? ¿Qué representa? Bueno, creo que primero parte del legado, ¿no? Porque creo que todo esto se ha ido construyendo, pero el haber visto a mi abuelo, a mi mamá, con unos valores tan sólidos, con tanta calidad humana y con tanto esfuerzo crecer y hacer cosas maravillosas, ¿no? Para ellos y para sus familias, para mí ha sido un ejemplo y creo que ha sido la base de, ¿no? Posteriormente viene pues toda mi experiencia laboral, profesional, en donde agradezco cada una de las situaciones, cada una de las oportunidades que he tenido, porque me han enseñado mucho más allá de lo que pueda ser el trabajo, sino también de lo que es la vida y el ser humano, ¿no? Y finalmente también creo que el dolor, ¿no? Y algo que ahí entre paréntesis te comento, un terapeuta que yo tengo, cuando yo tenía mucho dolor, le decía, me duele, pasa esto, me dice, pero tienes que mirar al dolor con amor. Y yo, pero me duele, ¿no? Ajá. Entonces era un poco, en primera instancia era como que no le hallaba sentido, pero hoy en día sí lo miro con amor
y lo miro con agradecimiento y cuando tengo dolor digo, ok, es algo que mi cuerpo me está pidiendo que atienda. Y es tan sabio, tan amoroso el cuerpo que nos avisa, ¿no? Entonces creo que en todos esos, y bueno, evidentemente creo que por otro lado está toda la que es la experiencia personal también, donde he tenido situaciones que me han formado como persona a nivel carácter, a nivel criterio también, que creo que todas estas han sido entrelazadas tan correctamente que me han llevado a dar cuenta la importancia de ser honestos con uno mismo, de identificarnos, de conocernos, que realmente nosotros seamos la primera persona que nos conozcamos lo más posible, ¿no? Y a partir de ello, pues nos diferenciemos. Porque evidentemente, pues psicólogas organizacionales van a haber un montón, ¿no? Van a haber buenas, van a haber con más estudios, más habilidades, más jóvenes, más experiencia, pero creo que lo que nos va a resaltar en un mercado es cómo, cuál es el toque que le damos, ¿no? Esa es nuestra esencia, cuál es nuestro sello, nuestra marca. Y para mí la construcción de una marca personal justamente parte el reconocerse, reconectarse, valorarse, también saber cuáles son nuestras debilidades para trabajarlas, pero ser muy, muy honestos con uno mismo y vernos como un todo, porque muchas veces pues queremos, somos muy autoexigentes y queremos que todo nos salga perfecto. Y eso nos lleva igual a después un poco, como hace rato hablábamos, culparnos, cargar con críticas o no sé, comparaciones que hacemos con nuestros entornos. eh, pero no es el punto, sino es el punto que nosotros podamos identificar que somos seres humanos, que vamos a tener momentos malos, los vamos a tener, pero la diferencia va a estar en cómo lo afronto desde mi esencia. Porque tú, Paola, puedes afrontarlo, no sé, por ahí te relaja y te afrontas tus problemas y, no sé, con un chocolate y estás súper feliz. Por ahí yo necesito ir al baño, dar una lloradita y volver con todo, digamos, ¿no? Pero más allá de eso es, ok, ¿cómo yo lo afronto? ¿Cómo paso esa situación? Y reconocerme sin dejarme de lado, ¿no? Esa, sea personal, laboral, académico, es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Esa coherencia entre lo que somos y lo que mostramos es totalmente visible y energéticamente pues va acorde a la vida y la vida nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces es una cadena de cosas bien bonita que al final hay que valorarla por más que no sea bonito en algún momento, pero después lo va a hacer. Exacto, es como dices, o sea, todo termina concatenando y es muy difícil, creo yo, hoy en día, eh, sostener una vida que no sea coherente, o sea, que sea diferente a lo que dices, a lo que piensas, a cómo actúas. Creo que no, por lo menos no me percibo yo siendo insostenible, porque con toda mi coherencia y todo, me encuentro en momentos a veces de mucho estrés, que para mí el que no case lo que piensas, lo que dices y tu forma de actuar, tus valores, todo lo que te hace a ti, toda esa esencia que dices, si no calza algo, no va todo en armonía, es como tener hasta una doble vida, porque al final, ¿dónde estás como persona? Para mí, quien no ha construido todavía su coherencia es que no se conoce y es por donde hay que empezar a veces a trabajar con las personas. Ah, Correcto. ¿has tenido mentores a lo largo de toda esta tu carrera que te ha ayudado también a fortalecer los valores con los que ya te criaste, que te ha ayudado a tener esa apertura ante los procesos difíciles que te han tocado asumir laboralmente? Ya ha habido una persona clave en tu camino, Fabiola Anaya. Ella fue tu primera jefa, pero más que una jefa,
me indicabas que era una líder que realmente ha marcado tu camino. ¿Qué aprendizajes de liderazgo consciente rescatas de esa figura que hoy aplicas con quienes acompañas, con quienes trabajas? Y también no solamente verlo desde el lado profesional, sino también en el lado personal, porque creo que todo lo que aprendemos no podemos separarlo de mi yo profesional y mi yo personal. Correcto, sí. Sí, la verdad que Fabiola para mí ha sido una referente en ambos sentidos. Creo que ella, y como hablábamos al inicio, ¿no? El primer paso en una empresa, tu pasantía o tu primer trabajo marca mucho y te da los lineamientos o las bases de cómo vas a ir desarrollándote en un mundo laboral competitivo, exigente, complejo, ¿no? A mí Fabiola realmente me marcó mucho el tema de ética, profesionalismo eh, y también el tema de ser, ¿cómo te digo? El de respetarse, ¿no? Además de obviamente habilidades a nivel de conocimiento, digamos, más hard, ¿no? El tema de atención al detalle, el tema de calidad en el trabajo, en el nivel de análisis que con ella yo he aprendido ha sido único. Em, pero para mí ella ha marcado mucho porque ha sido mi primera jefa, ha sido la que me ha dado más retos, más desafíos, me ha exigido bastante, pero realmente había un propósito por detrás. Y siempre lo hacía de una manera humana, ¿no? No era algo personal, sino ella cuando me, me reñía, digamos, era para hacerme dar cuenta. Y algo que después también me di cuenta es que ella me hizo dar cuenta que cuando uno toma una decisión o una acción, hay una consecuencia, que eso lo reforcé años después con mi otra gerente. Pero realmente me ha marcado bastante, creo que me ha dejado lineamientos claros, ha forjado también mucho mi personalidad. Yo cuando empecé era muy callada, muy tímida, era muy temerosa, pero yo la veía hablar a ella con tanta seguridad, la veía negociar y realmente para mí hasta cómo caminaba, creo que era como que ver atentamente y aprender de ella. Entonces, ha sido para mí una persona clave en mi entorno profesional y en el personal también, ¿no? Hasta ahora tengo la fortuna de tenerla ahora como amiga y muchas veces la tomo como mentora porque acudo a ella con situaciones que a veces sí necesito conversarlas y siempre me orienta de una manera muy humana, profesional, sin sin ser parcial, ¿no? No porque yo sea su amiga o conocida me dé la razón. Si realmente yo estoy errada, pues me lo dice con total honestidad y transparencia, ¿no? Entonces es una persona con la que puedo conversar y que me ayuda mucho en este tema de integralidad, de ver a las personas con mucha empatía, eh, de ver más allá de lo que es lo obvio, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, realmente para mí ha sido muy, muy lindo tenerla ahí. Creo que ha sido una base sólida para mi carrera profesional. Eh, Me ha ayudado mucho en el desarrollo personal, laboral y espiritual también. Qué lindo tener esas conexiones sinceras, honestas, que nacen en un entorno laboral, pero cuando existe esa coherencia, esa, esa coherencia de ser tal cual eres como persona, como trabajador, como amigo, como todos los roles que te toquen asumir, las amistades van perdurando más allá que los puestos y las organizaciones. Entonces es bonito honrar también a aquellas mujeres que han marcado parte de tu trayectoria, que te han enseñado bastante y qué lindo ver que hoy en día la sigues teniendo ya no solamente como una ex jefa o una ex colega, sino como amiga y también mentora en esos momentos difíciles. En este mundo laboral que es cada vez más acelerado y cada vez más exigente, ¿cómo defines hoy el éxito profesional desde tu experiencia y tu historia personal? Mira, el éxito profesional creo que
lo defino por cómo la persona actúa cuando nadie la ve. Eh, no, para mí creo que no es el título, no es cuánto ganas, sino el éxito profesional es que tú estés consciente de lo que estás haciendo, sin necesidad de tener que aparentar algo, sin necesidad de tener que buscar brillar a costa de, ¿no? Eh, y por otro lado, digamos, en tema de líderes, ¿no? Y esto aprendí en mi anterior empresa, mi anterior gerente me la decía, que la forma de saber que estás liderando bien es cómo brilla tu equipo, ¿no? Ujú. Ahí se está viendo que realmente eres una líder que está haciendo bien las cosas. Entonces, creo que el éxito profesional se mide en esos aspectos y por sobre todo en el bienestar que uno consigue en el día a día y en el nivel de eh, tranquilidad con la que estás, ¿no? Creo que el título, la empresa y todo son cosas que son importantes, se respetan, se valoran, se festejan, pero el éxito real está en cómo uno se siente y todo lo que uno hace sin que tal vez esté ahí expuesto, digamos, ¿no? Claro. Y cuando miras a la Andrea humana, más consciente, más coherente que eres hoy en día, ¿qué consejo le darías a esa Andrea jovencita, media tímida, que está iniciando su carrera profesional con ese miedo de si lo voy a hacer bien? Bueno, a ver, le diría y creo que le aconsejaría que confíe mucho en ella, que es capaz y que lo va a lograr, pero que confíe en ella y que de eso se agarre. No va a ser fácil, pero va a ser lo mejor. Perfecto. Y finalmente, si tuvieras que resumir el sello del apellido Chucatini en una sola frase aplicada al liderazgo y al trabajo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, em, ok, a ver, creo que sería el hacer las cosas con amor y con disciplina y vivir desde la esencia, ¿no? Creo que para mí, para mí resume en esa corta frase lo que ha significado mi mamá, mi abuelo, el ver todo eso y también ver cómo todo lo que ellos han hecho ha impactado en mí y me ha hecho la mujer que soy hoy y la profesional que soy hoy en día, donde me siento tranquila y feliz, ¿no? Entonces, creo que viene desde la familia y pasa por todo un proceso de construcción en diferentes contextos. Pero la base es eso, ¿no? El amor, la disciplina y el hacer las cosas con pasión. Bueno, Andrea, realmente ha sido una entrevista muy enriquecedora, de mucho encontrarse a uno mismo, de ver cuál ha sido tu camino profesional, personal, de ver esos reconocimientos que son muy válidos, digo yo, hoy en día, ver, reconocer que han habido mujeres que nos han acompañado y que han impactado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de liderar. Reconocer, como decías, agradecer también las experiencias que no han sido tal vez tan gratas, pero que nos han llevado a construir un carácter coherente, una personalidad íntegra, ¿no? Como vemos que sos la profesional hoy en día. Te felicito por cómo estás manejando todo lo que es marca personal y tu legado, Chucatini. Realmente se siente el amor en tus posts a través de lo que publicas. Y es muy raro muchas veces poder sentir esa emoción a través de un post, una publicación de pura letra, ¿no? Entonces sí se siente. Me alegro que honres a tu madre, a tu abuelo, ese apellido y ese legado que lo estás construyendo y lo estás manteniendo a través de los valores que ellos te han enseñado.
Realmente muchas gracias por esta entrevista, por darte el tiempo de estar hoy acá. Gracias a ti, Paola, por el espacio. La verdad que ha sido muy grato para mí desde tu contacto. Ha sido muy enriquecedor. Te agradezco mucho también por este propósito tan lindo que tienes de visibilizar diferentes historias. He visto también otras entrevistas que son realmente enriquecedoras y ese apoyo entre mujeres, ¿no? Que es bastante importante, el apoyarnos, el alentarnos y el hacernos crecer mutuamente. Yo quedo agradecida contigo y te felicito por el proyecto que vas generando y por todas tus acciones, porque también veo tus publicaciones y son pues muy lindas. Y bueno, para Gracias. lo que gustes, igual aquí dispuesta en colaborarte y muy, muy agradecida contigo. Muchísimas gracias, Andrea. No le has dicho a una sorda, yo te voy a tomar la palabra más adelante. Y Claro que sí. obviamente la idea también es poder contar contigo para una siguiente entrevista más adelante, ya enfocándonos tal vez en otros temas. Un A gusto. todas las personas que siempre nos acompañan, muchísimas gracias y esperen dentro de poco el newsletter que será publicado. Llegamos hasta acá. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.